Ya estamos en contacto con el señor Carlos Mesa para hablar acerca de esta ley que ha sido promulgada por el Legislativo que dispone un plazo de 90 días para que se realicen las elecciones. Conversamos con él y lo saludamos en este momento. Señor Mesa, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Mario. Señor Mesa, ¿qué opina usted con esta promulgación? ¿Qué opina de esta ley? ¿Está de acuerdo o no? Nosotros expresamos claramente nuestra opinión antes de que la ley se aprobara. Respaldábamos plenamente el proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral y mantenemos esa posición. Por supuesto, nos parece un error y una cuestión equivocada la decisión del MAS de definir una fecha fija, estableciendo una decisión irresponsable porque no sabemos exactamente cómo va a evolucionar la enfermedad hasta el momento 2 de agosto en que se produzca la elección. En cambio, el proceso planteado por el Tribunal Supremo Electoral marcaba una franja amplia entre el mes de junio y el mes de septiembre, dejándole al tribunal, en función de los consejos médicos adecuados, el definir la fecha de la elección. Ahora, señor Mesa, ¿podría ocurrir lo mismo que ha pasado en estas elecciones? Este mes de agosto se tenía que realizar, este día domingo. ¿Es posible que se pueda postergar nuevamente a pesar de que se defina una fecha? ¿Corremos ese riesgo? En la teoría legal no debería ocurrir, es decir, no deberíamos correr el riesgo si estuviéramos en una condición normal. Quiero decir, habiéndose aprobado una fecha de ley por la Asamblea Legislativa, esa fecha de ley es fija y no tiene cambio posible, en teoría. Pero en la práctica es obvio que podría ocurrir porque depende mucho de cómo evoluciona la enfermedad, si la pandemia no se controla adecuadamente, si todavía hay medidas que establezcan el Consejo de no hacer la elección, se podría producir una situación que obligue a la Asamblea a modificarla. Este es el problema está en que el planteamiento de origen no fue el adecuado, generando lo que dijo el tribunal, una franja razonable para que sea el tribunal, de acuerdo a los temas de salud, el que defina una fecha. ¿Una fecha abierta podría ser una posibilidad o no? Vuelvo sobre el punto. La posibilidad depende de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, la Asamblea Legislativa irresponsablemente ha generado una fecha fija cuando debería haber planteado la franja. Ahora bien, supongamos que estamos en el mes de julio y nos damos cuenta de que no hay una situación de control adecuado y que es muy poco probable que en agosto se pueda llevar a cabo la elección. La Asamblea tendría que verse obligada a modificarlo, pero eso es una hipótesis. El gran problema es que la Asamblea cierra las puertas desde el punto de vista de la ley y volvemos a plantearnos la pregunta de si será razonable o no hacerla en ese momento por razones médicas. Ahora, señor Mesa, el gobierno va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué opina usted? ¿Cree que este sea viable? Desde el punto de vista, aquí la discusión no tiene que ver con la constitucionalidad. No hay una posibilidad de objetarla desde el punto de vista constitucional. A mí lo que me parece es que se trata de una acción política del MAS para forzar una fecha de manera, demasiado ajustada y demasiado irresponsable. Yo no veo razones constitucionales para hacer una observación. Ahora, hay algunos diputados que dicen que la presentación de este recurso de inconstitucionalidad tendría que ver más bien o tendría que analizarse desde el punto de reabrir el empadronamiento para que los jóvenes que han cumplido 18 años de edad durante esta emergencia puedan emitir su voto. Caso contrario, estos mismos jóvenes podrían impugnar las elecciones. ¿Qué opina de esto? No, si entendemos que se trata de un proceso electoral en curso. Esta no es una nueva elección. Si esta fuera una nueva elección, si estuviéramos convocando por primera vez a una elección y le limitaríamos a los jóvenes en la fecha determinada el inscribirse para ser electores, sí, sería una limitación de sus derechos constitucionales. Pero hay que subrayar que este es un proceso que continúa, que se interrumpió por la razón vinculada al coronavirus y que está en un paréntesis y va a continuar. No es que vamos a inscribir a todo el mundo nuevamente, no es que vamos a inscribir listas, no es que vamos a inscribir alianzas, no es que vamos a inscribir a los candidatos a presidente y vicepresidente, senadores y diputados, no, eso ya está desarrollado y eso tiene un mecanismo que se llama preclusión, es decir, todo aquello que ya se ha hecho está aprobado y funciona y no se puede echar pie atrás. En consecuencia, no se está violando ningún tipo de derecho de los jóvenes porque no es una nueva elección, es la continuación de un proceso que está en un paréntesis de cuarentena también y que ha sido postergado. No se ha anulado la elección, la segunda, esta que estamos hablando, para hacer una nueva. Esto es muy importante subrayarlo. Se trata de la continuidad de un mismo proceso que ha cumplido rigurosamente las normas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral hasta ahora.
Si las elecciones generales se realizan en el menor tiempo posible, como lo proponen algunos políticos, ¿considera usted de que podría existir el riesgo de que mucha gente no acuda a las urnas por el temor todavía que podría existir por el coronavirus de contagiarse de esta enfermedad? Podría darse en el caso de que no hayamos logrado una solución adecuada al proceso de confinamiento, la cuarentena, y al proceso de desconfinamiento en función de que la enfermedad no haya sido dominada. Podría darse. Por esa razón debió haberse establecido una franja amplia como la que planteaba el Tribunal Supremo Electoral, porque entiendo perfectamente que en este momento la preocupación del país está vinculada a superar la pandemia, la salud primero, las condiciones de salud como elemento dominante y determinante de cualquier acción que vayamos a tomar de carácter político, económico, social. Usted también ha señalado, señor Mesa, que para atender una post-cuarentena debe hacerse con un gobierno electo por el pueblo. ¿Cree que se logre aquello? ¿Cree que sea posible que las elecciones se realicen tomando en cuenta esta pandemia y lo que viene después? ¿Es factible o no? Bueno, la pregunta nos plantearía una imposibilidad. Es decir, ¿podríamos pensar acaso que la pandemia va a durar indefinidamente y que en consecuencia hay que olvidarse del proceso electoral? Hay que establecer una respuesta dentro de la racionalidad que nos da la experiencia. ¿Cuál es la racionalidad que nos da la experiencia? La que han vivido otros países del mundo. ¿Cuánto tiempo han tardado varios países del mundo que ya están en un proceso de salida y han tenido gravísimos casos, no 1,000 ni 2,000, 20, 30,000, 40,000 muertos, 200,000 contagiados? ¿Cuál es el proceso? Es un proceso que, lo hemos visto, dura entre 3 y 4 meses como el ritmo en el cual se llega a superar la pandemia. ¿Qué quiere decir eso en el caso de Bolivia? El primer caso de contagio se produjo el 10 de marzo. Si contamos marzo, abril, mayo, junio, al 30 de junio son casi 4 meses, al 30 de julio son casi 5 meses. En principio yo pensaría que entre mediados de agosto y el mes de septiembre sería perfectamente posible llevar adelante un proceso electoral, porque lo que no podemos responder es, dado que tenemos una crisis de coronavirus, vamos a darle al gobierno transitorio el tiempo indefinido sin saber cuándo va a terminar. Este gobierno transitorio tenía una sola obligación, que era administrar el proceso electoral y entregar el mando al gobierno elegido, por una razón básica, porque necesitamos un gobierno de 5 años que sea capaz de responder a los gravísimos y grandes desafíos que va a dejar el post-coronavirus. Ahora tiene el gobierno, y lo entendemos perfectamente, la tarea de luchar contra el coronavirus, y por eso se está prolongando su mandato más allá de lo que estaba establecido. La elección tuvo que haber sido ayer, eso se ha postergado y eso demuestra que todos entendemos que la salud está primero. Pero lo que no podemos asumir es que no vamos a tener nunca más una elección. Ahora, señor Mesa, usted señala, y muchos coinciden en ello, de que no sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia. Ahora, ¿puede haber la posibilidad de que estas elecciones no se realicen este año? ¿Qué opina usted de aquello? No veo razón alguna. Si eso ocurriera, viviríamos una situación de catástrofe dramática desde el punto de vista de salud. Es decir, estaríamos en la idea de que es imposible controlar la pandemia, de que somos el único país que no va a tener esa posibilidad y que por lo tanto tenemos que prolongar 6, 8, 10, 12 meses el confinamiento y la cuarentena. Eso no tiene ningún sentido, no responde a ninguna racionalidad que tenga que ver con el dominio de la enfermedad que se está viviendo en el mundo. Entendemos perfectamente, y por esa razón hay que marcar un tiempo de 4 o 5 meses como margen de juego. Si eso no ocurre, Bolivia no podría vivir ya sin la pandemia en un sentido de dramática situación de contagio. Todos sabemos que el coronavirus ha llegado al mundo, no a Bolivia, al mundo para quedarse, pero todos sabemos que va a ocurrir, como ha ocurrido con otras enfermedades, que va disminuyendo, que los anticuerpos en cada organismo humano se van formando para estar preparados para recibir adecuadamente la enfermedad y dominarla, que se está preparando una vacuna, en fin, un conjunto de cuestiones. No se puede plantear la lógica de que Bolivia va a vivir en una catástrofe de salud en los próximos 10 o 12 meses, no tiene ningún sentido. Señor Mesa, la popularidad de la presidenta Yanine Áñez ha crecido, esto de acuerdo a algunas acciones que ha asumido para enfrentar esta pandemia. ¿Esto le resta a usted en su candidatura? Primero, no voy a hacer juicios de valor sobre subjetividades. No hay ningún tipo de medición que permita decir lo que usted está diciendo, ni que permita garantizar que eso lo que acaba usted de afirmar es verdad. Pero independientemente de que fuera o no verdad, yo creo que nuestra obligación es tener un sentido de Estado. Y el sentido de Estado marca algo clave. Nosotros como políticos hoy tenemos la obligación no de utilizar
electoralmente nuestra presencia ni nuestra acción. Nosotros tenemos la responsabilidad de Estado. La presidenta no puede ser candidata a medio tiempo y presidenta a medio tiempo, porque el país no puede tener una persona que esté haciendo candidatura la mitad del tiempo y coronavirus la otra mitad. El 100% de su esfuerzo, y esa es su obligación, debe estar destinado a la lucha contra el coronavirus. Y nosotros, como candidatos, tenemos que trabajar para que a ella le vaya bien y para que al país le vaya bien, independientemente de lo que pueda ser beneficioso o no desde el punto de vista electoral. Yo creo que es un elemento clave. La diferencia, estamos viviendo una crisis muy grave, no es una crisis cualquiera y por lo tanto no podemos actuar como si esto no existiera. Ahora, pasada la pandemia en nuestro país, vamos a pasar por momentos muy difíciles, económicamente, por ejemplo. Si usted es elegido como presidente de Bolivia, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué plantearía? No la escuché bien, se cortó el sonido, no le he podido recibir la pregunta. Claro que sí, le reitero, por favor, pasada esta emergencia, esta pandemia, van a haber momentos muy difíciles para el país, en el tema económico principalmente. Si usted sería elegido como presidente de Bolivia, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que haría, por favor? Yo ya he planteado las propuestas que Comunidad Ciudadana deja a consideración del país hace un par de semanas con un documento que se llama El Día Después. Tiene que haber una modificación del funcionamiento del gobierno, medidas sociales, medidas económicas y medidas políticas. Necesitamos un gobierno en línea, un gobierno digital con información, que esto es muy importante, en tiempo real. Uno de los grandes problemas que tiene Bolivia es una información desactualizada que no nos permite saber qué y cómo estamos viviendo la situación económica del país. Necesitamos un gobierno que coordine con el sector de la autonomía, las autonomías en su conjunto, autonomías departamentales y autonomías regionales, y que además tenga, y esto es muy importante, la construcción de un nuevo pacto fiscal a partir de la nueva realidad económica, social y política del país. Desde el punto de vista social he tomado dos elementos básicos, la salud y la educación. En el caso de la salud, un incremento no ficticio, un incremento real desde el presupuesto general de la Nación del 6.8 sobre el Producto Interno Bruto al 10% sobre el Producto Interno Bruto, una salud que sea preventiva y curativa basada en la consecución de objetivos muy claros, que nuestro promedio de camas disponibles, unidades de terapia intensiva disponibles, médicos especialistas y funcionarios de salud disponibles sean en la proporción adecuada de cada 10.000 habitantes, cuántas camas, cuántos médicos, etcétera, necesitamos en el promedio de América Latina. En el ámbito de la educación, el Internet gratuito, el Internet inmediato para todas las escuelas públicas del país a nivel de ciudades y progresivamente en el nivel rural. Y la construcción de un currículum para la educación no presencial o la educación vía virtual. Desde el punto de vista económico, nosotros planteamos la suspensión del pago de la deuda externa, planteamos la construcción de un espacio triangular muy importante entre gobierno, empresarios y trabajadores para construir un Consejo Económico y Social para establecer las condiciones de defensa del salario y defensa del funcionamiento de las empresas, modificación radical del sistema tributario, disminución del IVA, disminución de los impuestos indirectos y eliminación de aranceles, la consecución, la construcción de un impuesto universal que tiene como respuesta una renta universal muy importante para todos los bolivianos y un verdadero sistema universal de salud. Y desde el punto de vista político, creemos que el nuevo gobierno no solamente tiene que construir mayoría parlamentaria, sino que tiene que establecer un pacto nacional de políticas de Estado, 2 o 3 políticas de Estado, económicas y sociales, que estén más allá de cualquier diferencia ideológica para ir adelante en una lucha que va a ser salvar a Bolivia de una situación de recesión económica brutal, de caída de exportaciones brutales y de una situación muy difícil para llevar adelante que requiere de ese pacto nacional. Señor Mesa, usted se ha referido a la deuda externa y el gobierno que asuma pasadas las elecciones va a tener que cargar justamente con estos créditos, estas deudas a las que ahora el gobierno está accediendo. ¿Usted qué plantea al respecto? Tenemos que encontrar una respuesta no a lo que está haciendo el actual gobierno, tenemos que encontrar una respuesta a la vergonzosa situación que nos ha dejado el MAS. El MAS ha gobernado 14 años, los más largos años de la historia, el gobierno más largo de la historia. Y de esos 14 años ha gobernado 8 con los mejores precios internacionales de materias primas, no por mérito del gobierno, sino por los precios internacionales que le han dado ingresos espectaculares. Eso ocurrió hasta el año 2014. Del 2014 a ahora, el gobierno del MAS lo único que hizo fue comerse la
grasa que había acumulado, nos ha dejado un brutal déficit fiscal, nos ha dejado una caída muy importante de las reservas del Banco Central, nos ha dejado una disminución de la inversión externa y nos ha dejado un crecimiento de la deuda. Los créditos que está tomando el actual gobierno asumimos y esperamos que sean utilizados para luchar contra el coronavirus, pero no nos gusta la idea de contratos sin ningún tipo de explicación, por ejemplo, para YPFB, no nos gusta la idea de una nueva negociación sobre el tema de la venta de gas a Brasil en un contrato completamente hermético. Lo que necesitamos es transparencia e información. Estamos volando a ciegas, no sabemos cuál es el curso de la enfermedad del coronavirus, lo vemos con los datos preocupantes de anteayer 241 casos, ayer más de 100 casos, eso se está multiplicando geométricamente, pero no tenemos respuestas y no tenemos una respuesta de cuál es la verdadera situación económica que el país está viviendo desde el punto de vista del crecimiento del PIB, desde el punto de vista de las reservas, desde el punto de vista de la deuda y desde el punto de vista de las expectativas de pérdida de empleos que el país tiene. Por lo tanto, los datos que tenemos a mano son simplemente inexistentes. A propósito de eso que señala, ya para ir cerrando este contacto, por favor, ¿qué opina usted sobre cómo está manejando el gobierno esta pandemia, esta emergencia sanitaria por el coronavirus? ¿Lo está haciendo mal, bien, regular? ¿Qué opina? El gobierno ha tomado dos medidas correctas, la medida correcta de la cuarentena y la medida correcta de los bonos paliativos. Eso está bien. ¿Qué es lo que está mal? El gobierno sigue sin darnos información sobre algo fundamental, los tests. Nos dijo hace 3 semanas que estaba contratando 500,000 tests. No nos dijo cuándo llegaban. Hace unos días nos dijo que están esperando 400,000 en las próximas horas. No nos dice cuándo exactamente. Nos dijo que iba a duplicar el número de test diarios, que íbamos a hacer 10,000 al mes, lo que implica 333 tests por día. ¿Cuándo comienza eso? ¿Cuántas camas tenemos disponibles para aislamiento coronavirus en los hospitales Centinela? No lo sabemos. ¿Cuántas nuevas unidades de terapia intensiva están disponibles? Tampoco lo sabemos. ¿Qué está pasando con los trajes de bioseguridad de los médicos, enfermeras, enfermeros y trabajadores de limpieza en los centros médicos del país? No tenemos una respuesta. ¿Cuál es la información exacta en detalle de los muertos, de los fallecidos en los diferentes departamentos? La información llega a cuentagotas. Por lo tanto, no está actuando bien en lo más importante, que es la construcción de una plataforma, de un colchón para el momento de la desescalada de la cuarentena. Muy bien, le agradezco mucho por este contacto. Hemos hablado de varios temas de interés nacional. Sus impresiones finales, por favor. Primero, agradecerle por la invitación. Segundo, pedir que en un momento como este, la presidenta, el movimiento al socialismo, que se ha dedicado no solamente a aprobar equivocadamente una ley, sino a generar violencia, a generar desobediencia civil, a ir a los cacerolazos y a los petardazos, a hacer pruebas de fuerza, a establecer un sabotaje a la cuarentena en su conjunto, deje esa actitud y que no hagamos de esta situación, con una fecha teórica de elecciones para el día 2 de agosto, un camino de electoralización política, sino de una visión de Estado. Yo creo que el gobierno tiene que llamar a un diálogo nacional, el gobierno de la señora Áñez, para este proceso, un diálogo nacional que tiene que ver con la presencia de los actores económicos, los actores sociales y los actores políticos. ¿Por qué los actores políticos? Porque este gobierno transitorio le va a dejar a alguien que gane la elección el gobierno. Puede ser la propia señora Áñez, puedo ser yo, puede ser el señor Arce, puede ser el señor Camacho, puede ser el señor Quiroga, quien sea, tiene que estar informado de lo que va a ocurrir. Un diálogo nacional para buscar acuerdos básicos para salvar al país de una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Cierro con lo último que usted ha dicho, que el gobierno debería convocar a un diálogo nacional a diferentes actores, tanto en el tema económico como también en el tema político. Gracias por este contacto. Muchas gracias, muy amable.